La luz del atardecer atravesaba los enormes ventanales de cristal del banco, proyectando destellos dorados sobre el suelo de mármol reluciente. El eco de los zapatos de cuero y los tacones resonaba como tambores de guerra, pero hoy nadie se atrevía a bromear. En aquel ambiente de lujo, una tormenta invisible se estaba gestando. En el centro del vestíbulo, Alexander König, el célebre inversionista alemán conocido en toda Europa, permanecía inmóvil. Su traje azul oscuro, cortado a la perfección, abrazaba su figura, pero sus ojos fríos como el acero y el reloj de oro en su muñeca, que marcaba los segundos, hacían que todos sintieran un nudo en la garganta. Había volado más de 10 horas desde Frankfurt hasta aquí, trayendo consigo la promesa de invertir 50 millones de euros en este banco. Sin embargo, por una razón tan simple que parecía increíble, el acuerdo estaba a punto de desmoronarse. Entschuldigung, ich brauche jemanden, der Deutsch spricht, repitió Alexander, con la voz cada vez más cortante. La recepcionista, con el rostro enrojecido, temblaba de nervios. Los gerentes corrían a hacer llamadas en busca de un intérprete, pero nadie contestaba. Cada segundo que pasaba, el riesgo de perder la inversión más importante de la historia del banco crecía. Y en medio de todos esos trajes impecables, Isabel Moreno, una mujer con un uniforme de limpieza verde desgastado, empujaba su carrito de aseo por una esquina del vestíbulo. Nadie la miraba. Nadie sabía que tras esos ojos tranquilos se escondía un secreto que podía cambiarlo todo. A pocos pasos, a pocos segundos de silencio, el vestíbulo de este banco estaba a punto de presenciar un momento que nadie podría haber imaginado. La luz dorada de la tarde se colaba por los ventanales gigantes, trazando un destello cegador sobre el mármol pulido. En el vestíbulo principal del banco, el aroma del café de alta gama se mezclaba con el de perfumes caros, creando un olor que gritaba poder. Pero hoy, el aire no estaba cargado de poder, sino de pánico. En el centro, Alexander König, el inversionista alemán cuya sola aprobación podía desbloquear 50 millones de euros, se erguía como un general en el campo de batalla. Su traje azul oscuro envolvía su alta figura, y sus ojos azules y fríos escaneaban cada rostro desconcertado frente a él. Pero lo que hacía sudar a todos era que hablaba en alemán. Claro, preciso, y nadie entendía una palabra. Entschuldigung, ich brauche jemanden, der Deutsch spricht. Disculpen, necesito a alguien que hable alemán. Su voz resonó, no como una petición, sino como una orden final antes de dictar la sentencia de muerte para el banco. La recepcionista, pálida, intentó responder con un inglés torpe. We are trying to find someone. Alexander frunció el ceño. Sus ojos cortaban como bisturí. Un gerente joven, con el teléfono pegado a la oreja, gritaba: «¡Llama al intérprete ahora! ¡Rápido!». Del otro lado, una respuesta fría: 45 minutos. 45 minutos. Demasiado tiempo. En el mundo de las finanzas, 45 minutos pueden costar millones de euros, o el fin de todo. Alexander miró su reloj de oro. Tic, tac, tic, tac. Cada sonido era como un martillo golpeando la cabeza de la directiva del banco. En medio de esa tensión insoportable, Isabel Moreno, la mujer con el uniforme de limpieza verde desvaído, limpiaba un mostrador de madera brillante, de rodillas. Nadie le prestaba atención. Nadie sabía que, a pocos metros de Alexander, estaba la única llave capaz de salvar la operación. Su cabello estaba recogido en un moño ordenado. Sus manos callosas se movían como si llevaran toda una vida en esa tarea. Pero en sus ojos, al escuchar cada palabra en alemán de Alexander, brilló una chispa. Algo que nadie en ese lugar había visto en 3 años. Hace 3 años, Isabel no limpiaba pisos. Era enfermera jefe en Berlín, en el prestigioso Hospital Charité. Llegó a Alemania con una maleta pequeña,
algo de ropa vieja y un corazón de acero. En su primer invierno, caminaba por la nieve con una bolsa de comida barata, la espalda dolorida tras turnos de 12 horas. Pero estaba feliz. Cada día usaba su alemán para ayudar a pacientes perdidos, y cada Danke schön era una recompensa inmensa. Amaba Berlín. Amaba su orden, su idioma, incluso las noches pedaleando por el puente Oberbaum bajo la llovizna. Pero una carta desde México lo destrozó todo. Su madre tenía cáncer terminal. Isabel dejó Alemania con un boleto de ida y vuelta, convencida de que regresaría en meses. Pero los meses se convirtieron en años. Cuando su madre falleció, Isabel lo había perdido todo. Su título de enfermera alemana, en su tierra natal, era inútil. Sin dinero, sin contactos, Isabel tuvo que aceptar el trabajo de limpieza en el banco, un mundo donde solo existía en los márgenes, como una sombra. En 3 años, aprendió a callar. Se volvió invisible, deslizándose por los pasillos lujosos sin que nadie recordara su rostro. Pero hoy, esas palabras en alemán atravesaron su pecho, despertando la vida que había enterrado. Alexander seguía hablando, su voz cada vez más pesada. Das ist unmöglich. Ich habe darum gebeten. Es increíble. Lo pedí claramente. Los presentes se miraban desesperados. Un gerente susurró. Si se va, nuestro primer trimestre está muerto. Isabel apretó el trapeador. Su mente corría a 1000 por hora. Una voz interior gritaba. ¡Ve! ¡Habla! Pero otra siseaba. ¿Estás loca? Esto no es asunto tuyo. Alexander giró la cabeza, y sus ojos se cruzaron con los de Isabel por un instante. Él se detuvo. No por el uniforme, sino por esa mirada. No era la de una limpiadora asustada, sino la de alguien que alguna vez supo lo que es estar en el centro del poder. Isabel respiró hondo. Recordó las palabras de su madre. No dejes que nadie decida tu valor. Tic, tac, tic, tac. El reloj de oro de Alexander le recordaba que, si no actuaba ahora, todo se perdería. Dejó el trapeador. Dio un paso hacia él. Sus zapatos resonaron con un clac seco en el suelo, como tambores atrayendo todas las miradas. Todo el vestíbulo se detuvo. Ella se plantó frente a Alexander y con voz clara y firme dijo: Entschuldigen Sie, Herr König, ¿kann ich Ihnen helfen? Disculpe, señor König, ¿puedo ayudarlo? El vestíbulo entero contuvo el aliento. Alexander ladeó la cabeza, sus ojos analizándola como si fuera un informe financiero. Sprechen Sie Deutsch? ¿Habla alemán? Ja, ich habe 15 Jahre in Berlin gelebt und gearbeitet. Sí. Viví y trabajé en Berlín durante 15 años. Una leve sonrisa apareció en los labios de Alexander, la primera desde que entró. Gut, sehr gut. Bitte helfen Sie mir. Bien, muy bien. Por favor, ayúdeme. Los gerentes, que hasta hace un momento sudaban frío, miraban a Isabel como si fuera una agente secreta que acaba de revelarse. La recepcionista casi dejó caer su bandeja de vasos. Nadie podía creer que la limpiadora, que ignoraban a diario, estaba salvando el trato del siglo. Isabel comenzó a traducir cada frase, con fluidez y precisión. No solo traducía, sino que explicaba contextos, ajustaba las palabras para que ambas partes se entendieran perfectamente. En pocos minutos, la atmósfera pesada se disipó, reemplazada por asentimientos, intercambio de documentos y apretones de manos. Alexander, satisfecho, se giró hacia ella. Wie heißen Sie? ¿Cuál es su nombre? Isabel Moreno. Él le estrechó la mano, lento y firme. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Es un honor conocerla. Cuando la reunión se pausó para preparar la sala de juntas, Alexander susurró al gerente del banco. Quiero que ella participe en todas las discusiones futuras. El gerente asintió, pero sus ojos se oscurecieron. En esa mirada, Isabel percibió una nueva amenaza. Había salido a la luz, y no a todos les gustaba eso. El apretón de manos entre Isabel Moreno y Alexander König resonó suavemente,
pero fue como un trueno en pleno mediodía en el vestíbulo del banco. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Hace apenas minutos, Isabel era la sombra que pasaba desapercibida con su trapeador. Ahora, estaba al mismo nivel que el inversionista más poderoso que el banco había recibido. Desde la recepción, una empleada susurró: ¿Desde cuándo? ¿Ella sabe alemán? Otra respondió con tono entre incrédulo y molesto: ¿Quién sabe? A lo mejor es mentira. A lo lejos, Eduardo Salazar, el director del banco, entró. Su traje negro impecable, su corbata roja como una daga recién desenvainada. Vio a Alexander hablando animadamente con una limpiadora. Y su rostro cambió al instante. Isabel, ¿puede explicarme?, dijo, alargando las palabras, esforzándose por mantener la calma frente al cliente, pero Alexander lo interrumpió. Director Salazar, ella acaba de salvar a su banco de perder 50 millones de euros. Sugiero que se quede en la reunión. El vestíbulo quedó en silencio sepulcral. Alexander no sugirió. Ordenó. La sala de juntas del piso 42 se abrió. Isabel siguió a Alexander, dejando atrás miradas de curiosidad, envidia y un toque de miedo. Adentro, la mesa de juntas parecía una pista de aterrizaje, cubierta de cristal que reflejaba la luz dorada. Isabel, junto a Alexander, tradujo cada frase con una precisión que dejó atónitos a ambos lados. No solo traducía, sino que añadía matices culturales para facilitar el acuerdo. Tras una hora, el trato cerró perfectamente. Alexander asintió. Fabelhaft. Maravilloso. Pero al salir de la sala, Isabel supo que esto era solo el comienzo. De vuelta en el área de servicio, donde las limpiadoras se reunían, nadie sonreía, nadie saludaba. Solo Lucía Herrera, su mejor amiga en el lugar, se acercó. ¿Qué acabas de hacer? Todo el banco está hablando. Dicen que, si una limpiadora sabe alemán, ¿quién sabe qué más escondemos? Isabel se detuvo. Nunca imaginó que salvar al banco la convertiría en culpable ante sus compañeros. Otra empleada joven, Paula, cruzó los brazos. Ahora seguro crees que eres mejor que todos, ¿verdad? Isabel tragó saliva. No es así, solo querías atención, cortó Paula con una mirada filosa. Esa tarde, Eduardo Salazar llamó a Isabel a su oficina. La pesada puerta de madera se cerró, aislando todo ruido. Sobre el escritorio, Salazar tamborileaba los dedos en el cristal, cada golpe como un martillo en los nervios de Isabel. ¿Por qué no nos dijiste de esta habilidad? Porque nadie preguntó, señor, y pensé que no tenía que ver con mi trabajo de limpieza. Ahora sí tiene que ver. Alexander quiere que seas su intérprete en las reuniones. Su voz bajó, casi como un gruñido. Pero recuerda, sigues siendo empleada de servicio. No creas que eres más que eso. Isabel apretó los puños. No era una advertencia, era una barrera. Al día siguiente, Alexander regresó, esta vez acompañado por Elena Fischer, directora de recursos humanos de su corporación. En un rincón privado, Alexander miró a Isabel y dijo en alemán, con voz cálida pero firme: «Ayer no solo tradujiste, construiste un puente. Quiero que trabajes para mí, en Alemania». Isabel se quedó helada. Elena sonrió y le entregó un contrato preliminar. El salario, 10 veces mayor al actual. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Salazar apareció. Había oído suficiente. «Señor König, con todo respeto, Isabel es mi empleada». Alexander lo miró, con ojos de hielo. 3 años. 3 años estuvo aquí, y ustedes no tenían idea del tesoro que tenían en sus manos. No creo que tengan derecho a retenerla. La tensión era palpable. Isabel, entre ambos hombres, se sentía como el premio de una batalla de ingenio. Alexander se giró hacia ella. «La decisión es tuya, pero esta oportunidad no vendrá 2 veces». Isabel tragó saliva. Sabía que decir sí
cambiaría todo para siempre. Pero decir no la devolvería al trapeador y a la invisibilidad. Salazar se inclinó hacia ella. Piénsalo bien. Quédate aquí, estarás segura. Vete con él, y podrías perderlo todo. La sala quedó en silencio. El corazón de Isabel latía como tambor de guerra. Afuera, la lluvia comenzaba a caer contra los cristales, como un reloj contando los segundos para una decisión que marcaría el resto de su vida. La sala parecía congelada. La lluvia golpeaba los ventanales, pero dentro, cada segundo de silencio era como una navaja deslizándose lentamente por la garganta de Isabel. Alexander König, a un lado, esperaba con mirada firme y paciente. Eduardo Salazar, al otro, reclinado en su silla, con los brazos cruzados como si acorralara a una presa. Entre ellos, Isabel sentía que el mundo la tiraba en direcciones opuestas. Respiró hondo, levantó la vista y miró a Salazar. Dice que aquí estaré segura. Pero estar segura no es vivir. Me voy. Apenas terminó, Salazar apretó los dientes. Alexander esbozó una leve sonrisa y le estrechó la mano con fuerza. Buena decisión. Elena Fischer sacó un expediente. Empezaremos los trámites ahora. Vuelas con nosotros mañana. Pero Salazar no iba a dejar que todo terminara así. Se levantó de golpe y dijo, casi gritando: ¿Olvidaste que tienes un contrato aquí? Puedo retenerte 6 meses más. Alexander lo miró, con una voz tan fría que no necesitó alzar el tono. Director Salazar, el contrato de Isabel es para un puesto de servicio, con un salario por debajo del mínimo en Alemania. ¿De verdad quiere llevar esto a juicio y que la prensa descubra que su banco ignoró a una joya durante 3 años? Fue como un puñetazo directo al rostro de Salazar. No respondió. La noticia de que Isabel se iba se esparció como pólvora. En el área de empleados, Paula susurró con sarcasmo: parece que encontró un boleto de primera clase para salir de aquí. Lucía Herrera fue distinta. Tiró de Isabel a un rincón. Me alegro por ti, pero ten cuidado. No todos quieren verte brillar. Isabel asintió, pero antes de responder, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. ¿Crees que alguien como tú sobrevivirá en su mundo? Esa tarde, Alexander acompañó a Isabel hasta el coche. La lluvia le azotaba el rostro, fría, pero su corazón ardía. Antes de subir, miró el edificio del banco, el lugar que la mantuvo invisible durante 3 años. Apretó los labios. Basta. A la mañana siguiente, en el aeropuerto internacional, cuando los trámites estaban casi listos, un guardia de seguridad llamó a Isabel. Disculpe, hay un problema con sus documentos de salida. Alguien reportó que su contrato no está liquidado. Isabel se quedó helada. Salazar. Solo podía ser él. Alexander tomó su teléfono. Su voz era baja y gélida. Cancele cualquier trámite que la detenga, o compraré la deuda mala de su banco y comenzaré una auditoría completa. 15 minutos después, todo estaba resuelto. Cuando el avión estaba a punto de despegar, Isabel recibió un mensaje de voz de Lucía. Acabo de escuchar. Salazar le dijo a la Junta que fracasarás, y cuando vuelvas, se asegurará de que no encuentres trabajo en ninguna parte. Isabel miró por la ventanilla, viendo las nubes blancas abrirse ante ella. Sonrió. Ya veremos. Berlín la recibió con un frío cortante y el aroma familiar del café. Elena la llevó a la oficina principal del grupo König. No era un banco, sino un rascacielos de cristal, bullicioso como un panal. Alexander la guió por los departamentos, presentándola no solo como una empleada nueva, sino como una aliada. El tercer día en Berlín, Isabel recibió un sobre sin remitente. Dentro, una copia de un correo antiguo. Una queja de un paciente difícil en Charité, hace más de 10 años. Alguien lo había enviado anónimamente a Elena, con una nota. Este es el tipo de persona que contrataron. Elena dejó el sobre y miró a Isabel. Tienes enemigos, y quieren destruirte desde la raíz.
Isabel supo al instante. Esto tenía el sello de Salazar. En lugar de asustarse, miró a Elena y a Alexander, hablando despacio. Si quieren derribarme con mi pasado, les mostraré que el pasado es solo el comienzo. Alexander sonrió, por primera vez mostrando un brillo de orgullo y beligerancia. Entonces convertiremos a tus enemigos en un trampolín. Berlín, una mañana de invierno. En el último piso del edificio del Grupo König, la luz gris del cielo se filtraba por los ventanales, reflejándose en la mesa de juntas de madera de nogal. Isabel estaba frente a Alexander König y Elena Fischer, con un expediente grueso ante ella. «No jugaremos a la defensiva», dijo Isabel, con voz firme. «Atacaremos». Elena abrió el expediente. Dentro había pruebas del mal manejo de Eduardo Salazar. Deudas ocultas, transacciones dudosas, contratos favoreciendo a conocidos. Gran parte de la información venía de empleados del banco en México, que contactaron a Isabel en secreto tras su partida. Alexander esbozó una sonrisa. ¿Salazar quiere guerra? Bien. Pero la terminaremos con un golpe del que no se levante. Isabel propuso un plan: invitar a la Junta del Banco Mexicano a una conferencia de inversión Alemania E.EU, con la promesa de un nuevo paquete de colaboración por cientos de millones de euros. Alexander, casualmente, invitó a Salazar, asegurándose de que no pudiera negarse. El día de la conferencia, los flashes de decenas de reporteros se centraron en la mesa de firma. Pero cuando se abrió el documento, no era un contrato de colaboración, sino un informe de auditoría independiente que exponía todas las irregularidades de Salazar, con pruebas y firmas de testigos. Los reporteros estallaron como avispas. La noticia se viralizó en horas. La Junta del Banco convocó una reunión de emergencia y Salazar fue suspendido de inmediato. Ese mismo día, Alexander dio una rueda de prensa, presentando a Isabel Moreno como directora de Relaciones Internacionales para América Latina del Grupo König. Declaró públicamente: «Durante 3 años, este talento estuvo enterrado bajo el título de limpiadora. Nos aseguraremos de que eso no vuelva a pasar». Meses después, Isabel regresó a México, no como limpiadora, sino como oradora principal en la conferencia Talentos Ocultos, que ella misma fundó. En la primera fila, Lucía Herrera aplaudía con orgullo, mientras Paula, quien alguna vez la menospreció, ahora era asistente de coordinación del evento. Isabel subió al escenario, con la luz iluminando su rostro confiado. «Alguna vez fui invisible, pero la invisibilidad no la impone nadie más. La aceptas tú. El día que decidas salir a la luz, todo cambiará». Esa noche, en la oficina de Berlín, Alexander levantó una copa junto a Elena e Isabel. Dijo lentamente: «Hay personas que solo necesitan una oportunidad, y cuando la toman, cambian su mundo entero». Isabel sonrió, mirando por la ventana donde caía la nieve. «Y a veces, cambian el mundo de otros». 3 meses después de la caída de Salazar, Isabel Moreno estaba a punto de salir de la oficina cuando Elena entró, dejando un sobre negro en la mesa. «De Ginebra», dijo escuetamente. Dentro, una invitación al Foro Económico Internacional de Suiza. Pero junto a la carta, una foto borrosa de Isabel saliendo de un aeropuerto, en México. La fecha coincidía con el tiempo que ella estaba en Berlín. Alexander examinó la foto, entrecerrando los ojos. «Alguien te está vigilando y quiere usar tu pasado para atacar de nuevo». Isabel tomó la foto, sintiendo un escalofrío en la nuca. Sabía que la próxima batalla no sería solo por trabajo. «Si quieren guerra, esta vez no me defenderé», dijo, con voz calma, pero ojos decididos. La cámara se aleja lentamente. Las luces de la oficina se atenúan, dejando solo el brillo de la ventana sobre el rostro de Isabel, y funde a negro. La vida a veces te empuja a la sombra, te menosprecia, te asigna un papel tan pequeño que parece imposible de cambiar. Pero en esos momentos recuerda, tu valor no desaparece,
Solo espera la oportunidad de brillar. Isabel no esperó a que alguien la reconociera. Decidió salir, hablar, usar su voz y su talento, aun sabiendo que desataría tormentas. Y así, no solo transformó su vida, sino que abrió la puerta para otros que, como ella, eran invisibles. Si esta historia te tocó, déjanos un comentario. ¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Has tenido un momento en que decidiste salir a la luz? Comparte tu historia, porque quién sabe, podrías inspirar a alguien que está perdido. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima parte del viaje de Isabel Moreno, donde enfrentará un desafío aún más duro, en el escenario internacional.